Ese tema se llama ¿cuál fue el propósito por el cual Jesucristo permite la traición de Judas? ¿Ya? Esto tiene una connotación muy especial. Esto es un misterio, ¿verdad? Como también la negación de Pedro es otro misterio. Y hemos estado hablando de Dice, ¿cómo estás? El misterio en el Antiguo Testamento, ese misterio que fue revelado por Jesucristo en el Nuevo, ¿ya? Y les decía a ustedes que uno de los propósitos más impresionantes por el cual Jesucristo viene a este plano terrenal es porque Dios se le había dado a conocer al pueblo de Israel. Él escoge el pueblo de Israel como su pueblo escogido para revelársele a él y que a través de él, a través del pueblo de Israel, el mundo entero, todas las familias de la tierra pudieran conocer a Dios. Pero, ¿qué sucede? El pueblo malinterpreta el propósito de Dios. Y cuando malinterpreta el propósito de Dios, desvía el mensaje evangelístico que desde el principio Dios tenía para la humanidad. Cuando el pueblo de Israel es escogido y Dios comienza a mostrarse desde los cielos, dice que cuando Dios les hablaba desde los cielos, pero cuando Dios hablaba dice que había un terremoto, se sacudía la tierra temblaba, los montes humeaban, porque hablaba Dios. Entonces, pues el pueblo al ver toda esa situación, le dijo a Moisés, dile a Dios que no nos hable así, que nos atuta, nos asusta. Dile más bien que te hable a ti y tú hablas más despacito, ¿ya? Entonces dile que te hable a ti y tú nos traes el mensaje. Desde ese momento el hombre comenzó a dejar de percibir la voz de Dios, porque la voz de Dios era para que la percibiera el mundo. Luego deciden anular el reinado de Dios en las vidas de ellos y deciden que Dios, o deciden ellos tener un rey. Ellos dicen, no queremos que Dios sea más nuestro rey. Señor, queremos un rey que nos gobierne como las otras naciones. Y entonces Dios le explica a través de Samuel y le dice al pueblo, ese rey los va a oprimir, ese rey va a abusar de sus hijos, va a hacer una cantidad de cosas. ¿Quieren un rey así? Y ellos dijeron, sí, así lo queremos. Entonces Dios dijo, no se diga más, escójanse ustedes un rey. Y les da a Saúl. Les da a Saúl. Desde ese momento el hombre comienza a buscar reyes, dioses, ¿verdad? El pueblo de Israel es escogido como pueblo de Dios para unir a las naciones, para unir al mundo entero. Pero en Moisés, como el pecado del pueblo estaba siendo tan desaforado, tan impresionante, no había conciencia de pecado, entonces Dios les envía la ley. Son 613 leyes, ¿ya? En esa norma
613 normas en esa ley, perdón. Y ellos comienzan a cumplirla para evitar pecar contra Dios. Por eso es que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. A causa de la ley se aumentó el pecado, porque ahora la gente pecaba con conciencia. Pero entonces ellos comienzan a traer esa ley y comienzan a vivir conforme a esa ley. Pero ¿en qué fallaron ellos? Fallaron en que ellos pensaron que esa ley solamente era para ellos. Solamente era para ellos. Les decía a ustedes que el pueblo samaritano resulta de una mezcla, porque cuando Nabucodonosor se lleva al pueblo en cautiverio, se lleva al pueblo esclavo, la estrategia de Nabucodonosor era que dominaba un pueblo, pero para que ese pueblo perdiera toda autoridad y toda identidad, lo llevaba a otros pueblos para que se mezclaran, para que las razas se mezclaran, para que las culturas se unieran y entonces ya no tuvieran identidad. Cuando Nabucodonosor se lleva a las 10 tribus de Israel, que era el pueblo del norte, porque se había dividido el pueblo de Dios, estaba entre el pueblo del sur y el pueblo del norte. En el pueblo del sur estaba Judá y otra de las tribus, y las otras 10 tribus estaban en el norte. Entonces, estas 10 tribus son dispersas y ubicadas en Samaria. Al ser ubicadas en Samaria, entonces se combinan los samaritanos con los judíos. Como quien dice, fue un propósito de Dios. O sea, como el pueblo no pudo entender que tenía que compartir lo que ellos tenían con los demás. Como ellos no pudieron entender, entonces a la brava los llevó a que compartieran lo que ellos tenían. Y hace que se combinen en Samaria. Y por eso judíos y samaritanos no se quieren hasta hoy. Si usted se da cuenta, las noticias que usted está escuchando de los árabes y de todos aquellos, ¿verdad? Contra Israel, pues son esas mismas tribus, esas mismas comunidades que habla el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de que se la pasaban en pleitos y en contiendas, y eso es hasta el día de hoy. Pero aún el pueblo de Israel, imagínense, todavía no entiende el propósito divino de Dios. Cuando llega Jesucristo como representante de Dios para unir al mundo entero, para sacar como quien dice, del empañamiento que tenía el pueblo de Israel, porque ellos comienzan a defender la ley y comienzan a convertir la ley en un yugo para las personas. Y entonces para ellos la máxima expresión de servicio para Dios era el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Pero se olvidaron del amor y de la justicia y comenzaron a través de esa ley a volverse injustos, a volverse, como quien dice, jueces de los demás. Entonces por eso criticaban a Jesucristo y decían que no podía ser el Mesías, porque era imposible que el Mesías viniera a comer con paganos, con publicanos, con pecadores. Que ese no era el Mesías que ellos estaban esperando, que ellos estaban esperando un Mesías que los sacara a ellos y les diera brillo a ellos y los pusiera donde tenía que ponerlos, que los sacara de la presión de Roma, ¿verdad? Entonces, ellos no estaban esperando un Jesucristo que viniera a trabajar desde el centro de su corazón, que viniera a cambiar los pensamientos. Y entonces por eso cuando
María lava los pies de Jesús con un perfume que solamente era dado para los reyes. Ese frasco de alabastro que era de madera, ese frasco era medio litro de perfume de nardo puro, ¿ya? Y tenía un costo de 300 denarios. 300 denarios era todo el sueldo de un año de una persona. Y eso que era una persona pudiente. 300 denarios. Entonces María, la hermana de Lázaro, que es la que hace ese proceso, es impresionante. Cuando están reunidos los apóstoles con Jesús y hay un fariseo en ese momento conversando con él, entonces ella destapa el frasco y se llena todo ese lugar de la fragancia de ese frasco. Y estaba Judas allí mirando cómo esa mujer derrama el frasco a los pies de Jesús y con sus cabellos lava los pies de Jesús. Y entonces Judas, en ese corazón económico que él tenía, dice: esto es un desperdicio. Si hubiese podido vender y darle comer a los pobres. ¿Cómo estás diciendo, Jesús, tú, de que viniste a ayudar a los pobres y esta mujer viene con ese aceite tan valioso, te lava los pies? ¿Sí? No entiendo por qué te lava los pies cuando deberíamos haber vendido ese frasco y haber traído el dinero para darle comer a los pobres que tú dices que deberíamos atender. A Judas se le hace una incógnita impresionante. ¿Y cómo es posible que Jesús permita eso? Pero porque él todavía no entendía el valor de lo que Jesucristo estaba a punto de entregar. ¿Ya? Entonces, vamos a tener una cantidad de Judas. ¿Sí? Cuando se mira al espejo, mírese a ver si de pronto no se le refleja Judas en ese espejo. ¿Ya? Entonces, la traición de Judas, y la gente se pregunta, bueno, listo, Judas traiciona a Jesús. Y en el Antiguo Testamento le llaman el hombre de perdición. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿por qué Jesús permitió que se suicidara? ¿Ya? La traición de Judas y su suicidio son eventos complejos que, según la tradición cristiana, cumplen con el propósito divino de la narrativa de la pasión de Jesús. Judas, mis estimados, al traicionar a Jesús, cumple con el plan divino para que Jesucristo fuera crucificado. Si Judas no entrega a Jesús, no sucede este evento. Era necesario que Judas se torciera. ¿Ya? En la tradición de Judas, puede interpretarse como un acto que, aunque personal y moralmente condenado, tiene un propósito mayor en la redención. ¿Ya? En cuanto al suicidio de Judas, la Biblia menciona que Judas se arrepintió, pero no buscó la misericordia de Dios. No buscó la misericordia de Dios, sino que se hundió en la desesperación. ¿Ya? La decisión de no arrepentirse completamente, mis estimados de Dios, la decisión de no arrepentirse completamente y acabar con su vida,
puede interpretarse como una falta de fe en la posibilidad del perdón. O quizás como un resultado de desesperación profunda que lo llevó a buscar. Él pensó que podía redimirse de esa manera. ¿Ya? Por eso el tema es el propósito de la traición de Judas en el plan divino. Los que les gusta copiar y atender la clase bien bonito, el tema es el propósito de la traición de Judas en el plan divino. ¿Ya? Y lo que sucede con Judas es que esta traición de Judas trae el cumplimiento de las Escrituras. La traición de Judas no fue un accidente, mis amados. Fue un evento que cumplió profecías del Antiguo Testamento. Salmo 41:9. Salmo 41:9. Dice la palabra: hasta mi propio amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía mi pan, ha levantado contra mí su calcañar. ¿Ya? La traición de Judas no fue algo de al azar. Ya estaba predestinado. ¿Ya? Zacarías 11, versículos del 12 al 13. ¿Alguien lo tiene en la transmisión que lo pueda leer? Amén, pastor. Zacarías 11, ¿cuáles son los versículos? Zacarías 11, del 12 al 13. Del 12 al 13, permítame. El anterior fue Salmo 41:9. Del 12 al 13 dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Amén. ¿Hasta ahí, pastor? No, amén. Al 13, ¿no? Sí, hasta el 13, sí. Vale. Entonces, Zacarías profetiza la recompensa de 30 piezas de plata por traicionar al pastor. ¿Ya? Y si usted se da cuenta, esto mismo sucede con José. José es una representación de Jesús. Y a José también lo venden. Dice que lo venden por 20 piezas de plata, pero como se lo vendieron a unos mercaderes, ellos tenían que ganarle el 50% de en lo que lo habían comprado. Entonces, la historia dice que cuando él fue vendido a Egipto, lo vendieron por 30 piezas de plata también. ¿Ya? Entonces, el propósito de la traición de Judas en el plan divino es el cumplimiento de las Escrituras. 2, la soberanía de Dios y la libertad humana. La soberanía de Dios y la libertad humana. Y esto es un dilema teológico, mis estimados. ¿Cómo se reconcilia la soberanía de Dios con la libertad humana? Escuche esto. Dios permitió la traición de Judas como parte de su plan redentor. Pero escuche esto. Él no forzó a Judas a actuar en contra de su voluntad. ¿Ya? Es lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro niega a Jesús. Y Pedro también se había podido suicidar por negar a Jesús. ¿Ya?
pero él no actuó en contra de su voluntad humana, porque sabían que un suicidio era una situación bastante compleja. ¿Ya? Entonces, Dios permite la traición de Judas como parte de su plan redentor, pero no forzó a Judas a actuar en contra de su vida. En Hechos 2:23. Hechos 2:23. ¿Qué dice? Amén, pastor. Bien pueda. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y más matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. O sea, Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Dice, y vosotros lo matasteis por manos de los impíos. ¿Ya? Recuerden que contra Jesucristo se levantó fue un complot. ¿Ya? Contra Jesucristo se levantó un complot. Las personas que pidieron que fuese crucificado no eran las personas que le había sanado, ni que le había libertado, ni que le había ayudado. Fue un complot impresionante que costó millones de millones, porque tuvieron que pagarle a toda esa gente para poder de que ellos pidieran que Jesucristo fuese crucificado. ¿Ya? Entonces, todo lo que el Señor permite que se haga, todo lo que sucede en nuestra vida es un propósito divino. Miren, cuando estaba mirando la serie de Los Elegidos, algo que me conmovió muchísimo es que esta historia que investiga esta gente para poderla hacer es una historia tan real, mis amados de Dios, porque ellos cuentan de que los 12 discípulos era un grupo homogéneo de muchas cosas, porque los que había recogido Dios, dice que él vino, ¿a quién? Él vino para recoger a lo que no era digno, ¿sí? A lo menospreciado. Mateo, por ser publicano, por ser un publicano, aunque era judío, se hizo publicano. Entonces hablan de que Mateo tuvieron que pagarle una escolta para poder de que lo protegieran, porque los judíos querían sepultarlo, porque este era un matemático impresionante para llevar las cuentas. Y entonces él utiliza eso a su favor para enriquecerse. Pero el conflicto de los 12 apóstoles era una cosa tremenda, terrible. Le era más fácil a Jesucristo lidiar con las enfermedades de las personas que con sus apóstoles. Porque nosotros como seres humanos siempre vamos a tener disensiones, siempre vamos a mirarle el granito, la cosita, la pullita a nuestro hermano. No vamos a estar conformes con las personas. Siempre van a haber esos conflictos. Pero lo más impresionante que puedo mirar es que aunque Jesucristo era el Hijo de Dios y hacía milagros, a todos no les hacía milagros, ni siquiera a sus apóstoles. Ahí mencionan que Santiago era cojo y tenía un problema en su pierna impresionante y el problema se le agudizaba cada vez más y Jesucristo no lo sana. Y Santiago le pregunta a Jesús que por qué no lo sana.
Y él le dice sencillamente, porque es fácil que la gente me siga porque le hago un milagro. Pero es difícil entender por qué una persona a quien no le hago milagro me sigue. Y es difícil entender que por qué una persona que no está, que Jesucristo no le hace un milagro, puede orar por alguien que tiene un problema y la puede sanar. Y la gente se va a cuestionar, bueno, médico, sánate a ti mismo, pues. ¿Cómo es posible que vas a tener ese problema y vas a orar por los enfermos y se sanan? Entonces van a ver la situación de como que Dios es injusto. Y no, Dios lo que está es probando tu corazón, mirando tu vida para ver si le sigues. Pero lo más impresionante es que dentro de 100 personas eso le ocurre a una. Diga, pastora. Tenga el micrófono para que pueda escuchar la audiencia. Algo que de pronto la gente no mira, y es que, por no decir el 90% de las personas que son sanas, que reciben un milagro, es la gente que vuelve atrás, que difícilmente sirven a Jesús, siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque las personas van por el milagro, mas las personas que de pronto nunca han visto un milagro en sus vidas son las personas que son más fieles, porque son personas que aman a Jesús, lo sirven por amor, no van por el milagro, no van por lo que Él puede hacer, sino porque realmente han entendido quién es Jesús en su vida. Jesús les ha sido revelado. Pero las personas que van detrás de un milagro son las personas que reciben el milagro y no logran permanecer. De todos los que Jesús sanó, dice que Él sanaba a 10 y solamente uno volvía agradecido, y es una realidad, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues, el Señor nos ha permitido tener un corazón fiel a Él, seguirlo, a pesar de que muchas veces de pronto no hayamos mirado un milagro, ¿verdad?, de nuestras vidas, pero con todo y eso amamos al Señor y lo seguimos por lo que Él es, más no por lo que Él nos pueda dar. Entonces, eso es algo que podemos verlo a través de estos sucesos de la vida de Jesús, de todos esos acontecimientos, y cómo Jesús está hablando, y hay una profundidad pues detrás de eso, aun cuando Él le dice a la samaritana que reciba no solamente la sanidad, sino la salvación, pero le está hablando es referente a la salvación de la muerte, no la salvación de la vida eterna. Entonces muchos se van detrás de eso, y porque Jesús dice, bueno, recibe salvación, pero los está salvando de la muerte, más no de la condenación eterna. Entonces muchos de los que son sanos van confiados de que ya tienen la salvación, pero no es así. Son salvos de la muerte, pero de la condenación no han sido. Entonces todos aquellos que recibieron un milagro, que no se confíen, ¿sí?, en eso, porque una cosa es la salvación de la muerte y otra cosa es la salvación de la condenación. Entonces hay que tener en cuenta eso. Gracias, profeta. Es importante A ver, los estudios de Dios. perdón, pastor, ¿usted me podría dar la palabra, por favor? Bueno, mi amada, bien pueda. En cierto modo, concuerdo con la palabra que acaba de decir la hermana, que tiene razón, ¿no?, en la forma como expresar la gratitud al Padre Eterno, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Yo quiero poner como testimonio, y no me considero dentro de ese porcentaje, de ningún porcentaje, porque la vida es esta, el milagro es esta. Yo siempre he dicho que el Padre Eterno no es un Padre de castigo, es un Padre de amor, porque cuando nos envió con amor, con fe, con esperanza, con alegría, y nos dio las cosas, este mercado tan bonito, esta tienda tan hermosa, esta casa maravillosa, este paraíso maravilloso, para que lo disfrutemos con el hermano, con la familia, con el vecino, con todos.
Sucedió algo, pastor, y le ruego, por favor, me disculpe que me voy a tomar unos minutitos. El 17 de abril del año en curso, pasamos nosotros como familia por una experiencia que tal vez para el resto del mundo habría sido la peor experiencia del universo en esta vida, pero que para nosotros que estamos, no digo despiertos al 100%, pero que gracias a las orientaciones suyas hemos despertado más. Mi hijo menor sufrió un accidente catastrófico, bastante drástico. Pudo haber quedado desnucado, inválido o simplemente muerto. Pero se obra en el amor del Padre Eterno, en el apoyo de Jesucristo y en la guía del Espíritu Santo. Y a pesar del accidente tan grave, este niño no muere, queda vivo. Y aún estando vivo, él da gracias a Dios y todos los días de su vida se comunica con el Padre Eterno. Y les va a parecer increíble lo que les voy a decir. Se le partió la quijada, el maxilar izquierdo, el maxilar derecho, es decir, inútil completamente, como un muñeco que se le rompe todo y que luego hay que irle pegando para poderlo armar. Sin embargo, a pesar de que la licuadora es el que hace el trabajo de él para comer, porque él tiene todo que tomar lo líquido, porque en 6 meses, dice el médico, no va a poder comer. Quiero que tengan ustedes algo presente. Nosotros no hemos renegado de la vida, no hemos renegado de Dios, no hemos renegado de nada. Porque lo que el hombre hace, el hombre tiene que deshacer. Y tampoco le hemos llevado juicio a la persona que le provocó este accidente catastrófico a mi hijo. Porque podíamos haber ido a la ley del hombre para decir, tú me pagas porque esto, por esto, por esto. No lo hicimos. ¿Por qué, padre? ¿Por qué, pastor? Disculpe, y hermanos que están aquí. Porque si uno toma la justicia, sea la justicia divina o sea la justicia del hombre, no regresas el tiempo para que ese día justo no suceda. La vida tiene consecuencias naturales provocadas, pero es porque nosotros mismos como hombres de esta tierra, en esta cárcel que la quieren tomar de esta manera, porque esto es un paraíso, nosotros no sabemos valorar. Cuando yo digo esto, lo digo ¿por qué? Porque me da alegría, me da emoción, me da fe, me da fortaleza saber que Dios Padre Eterno está en todo, en lo bueno y en lo malo. Pero más está en lo bueno, porque para eso es el amor que yo les tengo a ustedes. No los conozco, pero son mis hermanos. No los he abrazado, pero siento el amor de ustedes cuando se expresan. Entonces, todo en la vida tiene que ser júbilo, alegría, amor y emoción. Gracias, Padre Eterno, por la vida, por este mejor milagro. Y lo que bien dice usted, pastor, la vida no es la cosa material, no es el dinero, no es la casa, el carro. Es el hecho de saber vivir en amor. Lo más valioso del mundo es tener a tu familia, que Dios te da la oportunidad de hoy amanecer. Y le doy gracias por eso, porque hoy fue permitida esta palabra aquí en este grupo, porque así Él lo dispuso. Yo he pedido la palabra varias veces, pero Él dice, no es el momento. Y Él dijo, hoy es tu momento. Entonces, gracias. Gracias, gracias, gracias. Y olvidémonos de las cosas materiales, olvidémonos de las cosas económicas que son un complemento en la vida, no lo importante. Lo importante es que te tengo a ti, pastor. Lo importante es que tengo a mi hijo, que tengo a mi madre, que tengo a mi esposo y que los tengo a todos y cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Abrazos, bendiciones infinitas. Gracias, Mary, gracias. Qué bendición. Den un aplauso a Jesucristo por ese testimonio tan maravilloso. ¿Sabe qué es impresionante? Porque
las personas no miran a Jesucristo desde ese punto de vista. Las personas solamente están esperando un milagro de Dios, solo están esperando que Dios haga algo, ¿sí? Cuando nosotros ni siquiera hemos propiciado el milagro. Nosotros muchas veces no propiciamos los milagros. Nosotros muchas veces no propiciamos las cosas que Dios tiene para nosotros cuando Dios tiene en sobreabundancia. Y algo importante que decía Mary es que no somos agradecidos muchas veces. Pensamos que estamos aquí en este mundo, en una prisión, donde pensamos que Dios nos trajo a sufrir. Y eso es una mentira de Satanás, porque Dios no te trajo a sufrir. Tu vida es como tu pensamiento y tus palabras la construyan. Y por eso nosotros necesitamos entender por qué la traición de Judas, por qué el Señor Jesucristo, Él conocía todo esto. En la palabra está escrito, ¿verdad? En la palabra estaba escrita toda esta situación. No era una sorpresa de que Judas traicionara a Jesús, pero la sorpresa fue de que Judas se suicidó, que Judas no entendió el propósito divino, que esa salvación era para él, que aunque él ocasionó ese proceso, él tenía misericordia, podía tener misericordia de Jesús. Entonces, mis amados, el rol de Judas en la pasión de Cristo. Judas fue el instrumento humano que inició el proceso que llevó a la crucifixión, pero su acto no fue justificado moralmente. ¿Ya? Su acto no fue justificado. Todo el mundo señala a Judas. Este Judas malo, perverso, ¿cómo entrega a Jesús? Y usted y yo somos los mismos Judas. Cada vez que tú pecas, cada vez que te sales del redil, cada vez que tú fallas, te conviertes en ese Judas. Porque es que Judas es un espíritu inmundo. Judas es un espíritu de negación. Judas es un espíritu inmundo que viene a tu vida cada vez que tú no entiendes el propósito de Dios para ti. Cuando te sumerges en el dolor y piensas que la economía, hay gente que se suicida porque la situación económica es impresionante, porque sus deudas lo llevan al límite. Pero ¿es una situación para suicidarse? Claro que no. La gente te puede amenazar y es que te voy a matar porque no me pagas. Pues entonces, prepárese en el Señor. Bueno, Señor, me van a despachar para su casa, Señor. Sí, a ver, necesito arreglar mis cosas. Y no le tenga miedo a quien lo amenace. Usted no se muere en la víspera. Usted se muere en el tiempo que es. Pero si trae temor y le tiene miedo al que lo amenazó y ay, es que me va a matar y no, mis amados, no tema a lo que pueda hacer el hombre. La traición de Judas, el suicidio de Judas, ¿por qué no se arrepintió? En Mateo 27, 3:5, Mateo 27, 3:5, alguien que me lo pueda leer allí por favor en la transmisión, o le pasamos el micrófono a alguien de los que tenga aquí. Ya podemos pasar el micrófono para que lo lean. Mateo 27 del 3 al 5. Dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los 2 principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Eso es. Él se arrepiente y dice, Dios, ¿qué hice? He pecado entregando sangre inocente. Él reconoce que pecó. ¿Ya? Pero solamente se remordió. Le remordió la conciencia. No se arrepintió. ¿Sí? ¿Y qué pasa? No hizo lo mismo que Pedro. Pedro inmediatamente se da cuenta de lo que hace. Dice que llora amargamente. ¿Sí? Y fue restaurado. Entonces,
Remordimiento versus arrepentimiento. El remordimiento es un dolor por las consecuencias del pecado. Pero el arrepentimiento es un dolor por ofender a Dios y un deseo de cambiar. ¿Ya? El remordimiento, dolor por las consecuencias del pecado. Pero el arrepentimiento es un dolor por ofender a Dios y un deseo de cambio. ¿Ya? ¿Por qué Judas llega a esa situación? Por la desesperación y la falta de fe en el perdón. Él no pensó que Jesús lo fuera a perdonar. Él no pensó eso. Judas no buscó el perdón de Jesús a pesar de haber sido testigo de su misericordia. A pesar de haber sido testigo de su misericordia. ¿Ya? Él pudo ver la mujer adúltera, el ladrón en la cruz. ¿Ya? ¿Cuáles son las posibles razones por las cuales Judas no pudo entender el perdón de Jesús? El orgullo, mis amados. El orgullo. No se vio capaz de enfrentar a Jesús después de su traición. El orgullo. No se vio capaz de enfrentar a Jesús después de su traición. Otra, la desesperanza. Creía que su pecado era imperdonable. Creía que su pecado era imperdonable. Y otra, la incredulidad. No confió en la promesa del perdón de Jesús. Imagínense si esto le pasó a ellos que tenían al maestro a su lado, cuánto más a usted y a mí que lo tenemos por fe. ¿Ah? Lo tenemos por fe. Pero mis amados de Dios, ¿cuál es el contraste entre Pedro y Judas? Pedro negó a Jesús 3 veces, pero su arrepentimiento lo llevó a ser restaurado. Eso lo dice Juan 21, del 15 al 19. No lo vamos a leer, apúntelo nomás. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero su arrepentimiento lo llevó a ser restaurado. Judas traiciona a Jesús, pero su remordimiento lo llevó a la autodestrucción. ¿Ya? El remordimiento. Cuando usted solamente siente como un dolorcito allí, pero vuelve otra vez como el perro al vómito, entonces solamente se tuvo un remordimiento. Eso lo va a llevar a usted a la autodestrucción si no se arrepiente de verdad. Una de las enseñanzas que podemos aprender de esto, mis amados, es la misericordia de Dios versus la elección humana. Oiga, la misericordia de Dios versus la elección humana. Mis amados, Dios ofrece perdón todos los días, ¿ya? Pero requiere un corazón genuinamente arrepentido. Él ofrece el perdón. La misericordia de Dios versus la elección humana. Jesucristo ofrece perdón a todos y todos los días, las 24 horas del día. Pero para usted aceptar ese perdón, tiene que tener un corazón genuinamente arrepentido. Judas es el ejemplo de alguien que rechazó la gracia disponible. Cuando usted no cree, cuando usted desconfía, usted se convierte en un Judas. Oiga eso. Sí, nos aterramos de Judas
Pero nosotros nos convertimos en Judas cuando dudamos, porque Judas se suicidó porque dudó, porque no creyó. ¿Ya? Otra enseñanza, el peligro del pecado no confesado, mis amados. Judas cargó con su culpa en soledad, en lugar de llevarla a Jesús, en lugar de pedir oración a sus hermanos, en lugar de buscar apoyo. Judas cargó con su culpa en soledad. El peligro del pecado no confesado. Otra enseñanza, la responsabilidad personal, mis amados. Judas tuvo oportunidades para cambiar su decisión. En la última cena el Señor le dio la oportunidad. Lo que has de hacer, le dijo, hazlo pronto. Él había podido no hacerlo. Él había sido fue descubierto en ese momento. Como se dio cuenta que fue descubierto, ¿cuál tenía que haber sido su actitud? Cambiar, arrepentirse, no hacerlo. ¿Vale? Judas tuvo oportunidad de cambiar su decisión, pero persistió en su camino. ¿Ya? Jesucristo había podido utilizar otro método para poder ser llevado a la cruz. ¿Ya? Pero a pesar de eso, le da la oportunidad a Judas. Terminamos con esto, mis amados. El plan de Dios no justifica el pecado. La traición de Judas fue usada por Dios, pero no significa que Dios la aprobara moralmente. ¿Ya? La traición de Judas fue usada por Dios, pero no significa que Dios la aprobara moralmente. Era simplemente una oportunidad que le estaba dando a Judas para que se arrepintiera. ¿Ya? Segunda reflexión, la importancia del arrepentimiento verdadero. La importancia del arrepentimiento verdadero. Judas muestra las consecuencias de un corazón endurecido por el pecado. ¿Ya? De un corazón endurecido por el pecado. Otra reflexión. Estoy motivado hoy. La gente está copiando y me dicen que muy rápido. ¿Ustedes también allá en la transmisión? Sí, va un poquito Bueno. rápido, pastor. Tranquilos que van a tener la grabación ahí para que se siente y vuelva a escuchar esta prédica maravillosa. Amén, amén. Amén. Entonces, habíamos quedado en la tercera, la esperanza en el perdón. Otra enseñanza. A diferencia de Judas, oiga, nosotros podemos acudir a Jesús, quien perdona hasta los pecados más graves. ¿Ya? A diferencia de Judas, nosotros podemos acudir a Jesús, quien perdona hasta los pecados más graves. Y la última reflexión,
el valor de la vida. El valor de la vida. Entonces, el valor de la vida. El suicidio de Judas es una advertencia sobre las consecuencias de la desesperanza sin Dios. Toda persona que se suicida es porque no encuentra una esperanza en Dios. Entonces, el suicidio de Judas es una advertencia sobre las consecuencias de la desesperanza sin Dios. Mis estimados, la historia de Judas es un llamado a reflexionar sobre la gravedad del pecado. La historia de Judas nos muestra la importancia del arrepentimiento y la infinita misericordia de Dios. La historia de Judas, mis amados, aunque Judas cumplió un rol en el plan divino, su final trágico nos enseña que el camino de la redención está siempre abierto para quienes buscan a Jesús con un corazón humilde. Amén. Amén. Mis amados, este misterio de este proceso de Judas nos tiene que llevar a nosotros, nos tiene que llevar a usted y a mí a vigilar nuestra vida, a llevar nuestra vida a otro nivel, ¿ya? A entender, mis estimados de Dios, que nuestra vida no la tenemos comprada, que en cualquier momento la podemos perder. Si nos dimos cuenta ayer, el atentado que le hicieron al candidato a la presidencia, Miguel Uribe. Todas esas cosas, mis estimados de Dios, están maquinándose en el mundo, en nuestro país, ¿verdad? Para que la gente tenga temor de lanzarse a la presidencia, para que la gente tenga temor de buscar otra opción presidencial, ¿verdad? Mis amados de Dios, ponemos en las manos de Dios la vida de este hombre, la vida de su familia, la vida de todos los candidatos a la presidencia, y que podamos tener unas elecciones transparentes, limpias, que podamos entender que nuestro país en este proceso político se enfrenta a una cantidad de situaciones adversas y que nuestra lucha, mis amados, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Amén. Por eso, mis amados de Dios, necesitamos entender que Jesucristo nos ha llamado para ser vallado, ¿ya? Para ser vallado. Por eso, disponga su corazón, porque el Señor necesita una iglesia con un corazón sensible, con un corazón humilde, con un corazón que disponga su vida a la presencia de Dios. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia, precio de sangre entre el crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mí para rescatar lo que se ha perdido. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postre ante mi presencia
no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente. Como suele a veces entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar, ser más grande. Si en el universo no quiero una iglesia y procure la unión. Quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo y aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño que mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra quiero orar. Quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, que desea una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. Esta iglesia que fue perdonada, que fue liberada del castigo atroz, aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano, perdona su error. Se despierta, ya tengo el momento de mi intervención. Quiero una iglesia que sane el herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero orar. Quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente confundido y que verdad. Quiero una iglesia de esperanza, angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño ovejas que quiero orar. Aleluya. Amén, amén. Santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, iglesia Gloria amada, a Dios. qué bendición Amén, tenerlos amén. con nosotros en esta Amén, mañana Amén. de gloria. Bendigo las 88 personitas conmigo que están ahí en esa transmisión. Y bueno, espero. Amén, amén, pastor. Hoy el Amén, país se pastor. Muchas levantó con un gracias. movimiento, Bendiciones para todos. como un movimiento, ¿qué? Telúrico. De modo que espero se encuentren bien en sus ciudades. Pastor, qué pena. Allí estaba cumpliendo la hermanita Liliana años. Si puede cantar el cumpleaños. Bueno, vamos a cantar un cumpleaños, a ver. Amén, pastor. Y de todos los que estén cumpliendo años en este mes o hayan cumplido en este mes, entonces dispóngase para
recibir esta canción maravillosa. Amén. Cumpleaños. Amén. Bueno, vamos a mirar. Amén, mi pastor. Cuánto gusto poderle saludar. Igualmente, mi amado de Dios. Igualmente. Y un saludo especial a la iglesia que está allá en vivo y a la que está conectada en este momento. Un saludo cordial desde Sagún, Córdoba. Y pastor, aprovecho en este momento para dar un testimonio de más que todo. Yo testigo de todo y las veces que le he pedido oración y pastor, para la honra y gloria de Dios, estamos viendo la gloria de Dios, las puertas se están abriendo y la verdad es que Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. La verdad que me alegra mucho porque en cuanto a la parte de lo que hemos orado de la empresa, estamos viendo, pastor, que Dios está respondiendo y Dios seguirá respondiendo, que todos los proyectos que nosotros pues hemos trazado y las propuestas que hemos llevado, sé que todas se darán en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes para toda esta hermosa familia de Citirena del Reino. Que Dios me los bendiga. Que Yeshua Mashiach los bendiga y no nadie. Amén, amén, Marisa. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Qué bien, pastor. Alegra en el corazón que el Padre esté respondiendo de esa manera tan especial. Qué rico. Bueno, entonces vamos con esta canción maravillosa. Vamos con esta canción maravillosa de cumpleaños. Permítame un segundo. Ay, quiero regalarte tu cumpleaños, mi canción. Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años. Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar. Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar, pero sé que vale más lo mismo en mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Gracias. Quiero darle al Padre Celestial por traernos hoy esta bendición de bendecir a aquellos que están cumpliendo años. Hoy los bendecimos y declaramos que sus vidas van de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Que el Padre Celestial los bendiga y los guarde. El amor de Jesucristo que permanece en ellos
florezca para que ellos puedan compartirle a alguien que hoy están cumpliendo un año en Cristo Jesús y que sus vidas van de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Les bendigo. Bendiciones. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Bendiciones, pastor, pastor. por su canción. Dios me lo bendiga. Dios les Divina la bendiga, Dios les canción, bendiga. Padre. Muchas Bendiciones para gracias. usted, por Feliz su esposa, tarde. por toda su familia. Y a Dale, que Maritza, princesa. Gracias, mi Bendiciones para princesa todos. Maritza. Y a Jacqueline y todos los de la plataforma. Gracias, gracias. bendiciones para todos, para nuestro hermanito de Citirena Pastor, de muchas Cristo. gracias. Que Dios lo bendiga y lo guarde. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Que viva Ecuador, Colombia y el mundo. Hermanos todos, sin fronteras, abrazos, bendiciones infinitas. Amén, Amén. amén. Que esta semana sea de cielos abiertos. Bendiciones para todo grupo, bendiciones. Bendiciones para todos y muchas gracias. Un fuerte abrazo a la distancia. Amén. Amados hermanos, Amén, aprovechen que el amén. pastor nos dejó aquí un momentito, rapidito les digo, yo vivo aquí en Estados Unidos, para que estemos orando, por favor, para que cese el fuego y toda contienda. Estoy muy cerca aquí de Los Ángeles, inclusive aquí en San Diego, se ha desatado una ola de situaciones en la situación migratoria, pero sabemos que Dios está en control, así que ahí les encargo, por favor, que nos incluyan en sus oraciones y sabemos que el Señor tiene control de toda esta situación y que todo esto es para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Amén, amén. Amén, amén.